Por favor, apagan el micrófono, alguien lo tiene encendido y vamos a dar apertura a la clase del día de hoy. El día de ayer, hijos, vimos las pautas que se tenían en cuenta para hacer el sistema de categorización o caracterización de los seres vivos como tal. Y dijimos que ese sistema de categorización se hacía a partir de algo que se llama el sistema binomial. Entonces, aquí hace referencia el sistema binomial a los dos nombres que tienen como tal los seres vivos. Y vimos algunas categorías y alguna actividad. Dijimos que para que se pueda hacer la clasificación taxonómica, se tiene en cuenta el reino, el tipo, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Y vimos una actividad en clase en la cual compartimos que tanto el perro como el gato, que mal llamado no se pueden ver, ustedes se dan cuenta que pertenecen ambos al mismo reino, al mismo tipo y a la misma clase. ¿Qué cambia en ellos? Solamente la familia, el género y la especie, pero comparten como tal en orden común el orden que viene siendo del orden de los carnívoros y lo que es la clase, el tipo y el reino, ustedes lo tienen que averiguar. También dijimos el día de ayer que el ser humano como tal, con los gorilas que vienen siendo, digamos, nuestros primos hermanos, comparten en común el reino, el tipo, la clase, el orden, la familia, el género y la especie es lo único que cambia. Y pues que el nombre científico del gorila viene siendo troglodito. Entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a abordar en la clase? Vamos a abordar cuál es el nombre científico y cuál es el nombre común. Entonces, el nombre, hijos, ¿quién tiene el audio encendido? Entonces, para poder nombrar las especies, tenemos que tener en cuenta no solamente el sistema binomial, sino también el nombre vulgar y el nombre científico. El nombre vulgar o nombre común es como se conocen a las especies como tal, en la cotidianidad. La manera como llamamos a las especies, tanto animales como vegetales, pero esas especies tienen un nombre científico. Ese nombre científico tiene una particularidad y es que siempre se escribe en letra cursiva y es una nomenclatura binomial, es decir, van a ser dos nombrecitos. Entonces, en esta imagen podemos observar el nombre de dos especies que pertenecen al mismo orden y a la misma clase. ¿Que cuáles son? El bisonte y el búfalo. Entonces, el nombre vulgar de este animalito es bisonte, pero también lo pueden llamar en América búfalo. Y el nombre vulgar de este viene siendo el búfalo. ¿Qué es lo que cambia en estos dos individuos? El género y la especie. Entonces, el nombre del bisonte como tal es Bison bonasus y el nombre del búfalo es Sincerus cafer. ¿Listo? Para que ustedes, por favor, lo tengan en cuenta. Vuelvo y les repito. Están tomando apuntes, ¿cierto? El nombre científico es una nomenclatura binomial, es decir, está formado por dos palabras y las palabras se van a escribir siempre en letra cursiva. ¿Listo? Y nos dan los dos ejemplos. ¿Ya puedo cambiar? ¿Ya tomaron nota? Muchas veces, por ejemplo, ¿qué cambia en estas especies? El país de origen donde las conoce. Entonces puede hacer que nosotros, es algo muy parecido a lo que pasa, por ejemplo, en español. Un ejemplo, aquí fresa viene siendo una fruta muy deliciosa, muy rica,
que podemos nosotros consumir, pero en México fresa se le dice a las niñas que de pronto exaltan mucho sus atributos físicos, o que entonces, o lo que aquí llamamos un poco creídas. Entonces, ese es el nombre, digamos, lo que para mí representa una cosa, para otra persona representa otra totalmente diversa. Y lo mismo pasa con los nombres científicos. Hay nombres que son muy difíciles de identificar, entonces por eso es más fácil colocarles un nombre mucho más común y mucho más asequible. Listo, hijos. Esta nomenclatura química, ¿de dónde nace? Nace del concepto de especie. ¿Y qué es una especie? Es un grupo de individuos semejantes que tienen la facultad de reproducirse entre sí y dar una descendencia fértil. Aquí tengo que hacer un paréntesis, y es que esta reproducción tiene que garantizar que la descendencia que pueda tener como tal sea fértil, por una condición importante, y es la capacidad de perpetuar la especie. Es decir, que si esta descendencia o estos cachorros que nacen no van a ser fértiles, esa especie va a tender a desaparecer. Ustedes han visto una película muy famosa que se llama Río. Si ustedes miran después de, antes de Colombia, Brasil viene siendo uno de los países con mayor biodiversidad. Y la gran cantidad de aves que aparece en la película es impresionante. Esas aves son reales. Y de cierta manera la película también es real, porque nos habla como si ese animalito, ¿cómo era que se llamaba? Blue no se podía reproducir con, ¿cómo era que se llamaba? Con Perla. Esa especie iba a tender a desaparecer. Entonces, la desaparición de una especie implica, hijos, cambios abismales en los ecosistemas. Así como, por ejemplo, en noticias veíamos hace poco que en Indonesia hay un pueblo en el cual, por el tema de la pandemia, hay una cantidad de monos impresionantes en las calles. Lo mismo pasa en algunos lugares, como por ejemplo en Australia. Más o menos para los principios de los años 90, se creó, habían muchísimos ratones. Y esos ratones lo que hicieron fue reproducirse de una manera tan absurda que la gente levantaba los canastos, los utensilios de cocina, las ollas de cocinar, y la cantidad de ratones que salía era totalmente impresionante. Se reproducieron sin control. Entonces, algunas especies, como por ejemplo el buchón de agua. ¿Alguien sabe qué es el buchón de agua? ¿Ustedes alguna vez han visto una laguna y en esa laguna flota algo como unas hojas abollonadas? Ese se llama el buchón de agua, y es algo que en este momento se salió de control por su capacidad de reproducción y está afectando a las demás especies que viven allá. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Que sí es importante que las especies se reproduzcan entre sí, que puedan aumentar la descendencia fértil, pero que también esa descendencia sea controlada, porque si no van a acabar con los recursos disponibles o van a poner en riesgo la vida de otras especies. ¿Ya tomaron apuntes? ¿Ya puedo cambiar? Listo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos dos especies como tal, que son el Canis lupus y el Canis vulpes. ¿Qué son estos? Vienen siendo ¿el qué? El lobo y el zorro. ¿Qué comparten en común el lobo y el zorro, según ese nombre? Profe, que los dos son familias caninas. Son del género No carnívoros, sí.
Pero si ustedes se dan cuenta, ambos pertenecen, hijos, siléncienme los micrófonos, por favor. Ambos pertenecen al mismo género. ¿Cuál es el género? Canis. ¿Cuál es la diversidad que presentan ellos dos? La especie. Entonces, el lobo es Canis lupus y el zorro es Canis vulpes. Pero si ustedes se dan cuenta en la anatomía y el físico de ambos animalitos, ellos son muy parecidos entre sí. ¿Qué cambia como tal? La especie. ¿Qué se conserva? El género, el orden, la familia, el tipo como tal. Lo único que cambia en ellos es la especie como tal. ¿Qué nos hace pensar la relación de estas dos imágenes? Que sí es posible que individuos que pertenezcan al mismo género puedan aparearse entre sí para generar especies distintas, que es lo que pasa, por ejemplo, con los perros. Si ustedes se dan cuenta, una de las grandes variedades que existen en el reino animal son las clases de perros. Están los pitbull, están, no sé, ¿qué más? El Rottweiler, Pinscher. Es más, el día de ayer estaban celebrando el cumpleaños de un labrador que tiene aproximadamente unos 80 años, 20 años en vida de perrito. Entonces, la particularidad que tenía la noticia es que era un Golden Retriever. Los Golden Retriever viven aproximadamente 10 años como tal. Y la particularidad que tenía el perrito es que este perrito ya estaba sobre los 20 años, Guinness Record, porque era el perro de esa especie más antiguo que existe. Listo. Entonces, ¿qué necesito? Que por favor tomen de esta imagen. Todo eso parte a través de un antepasado común, donde es el génesis o el origen del perro, que es una de las principales mascotas o especies que acompañan en este momento nuestra existencia. El perro comenzó a acompañar al ser humano desde la prehistoria, es decir, que es una de las especies más antiguas que existen. Y estudios de ADN confirman que proviene del lobo y no del zorro. Es decir, que el descendiente o el antepasado común del perro viene siendo, ¿quién? El lobo. ¿Cuál es el nombre científico del lobo? Canis lupus. Entonces, a partir del Canis lupus, que viene siendo el antepasado común, se generan 3 familias diferentes: el perro, el lobo y el zorro. Entonces, el perro viene generando esta diversidad, que es lo que estamos hablando como tal. ¿Cuál es el nombre científico del perro? Canis familiaris. ¿Listo? El perro y el lobo sí pueden reproducirse entre sí para generar, ¿qué? Esta diversidad de especies. Pero el lobo y el zorro ya no pueden reproducirse como tal, porque los individuos que van a dar no van a ser individuos fértiles. Por eso es que nosotros digamos que tenemos que tener unas condiciones genéticas para tener mecanismos de reproducción. Entonces, por favor, ¿qué necesito? No van a ser como tal el dibujo del animal, pero sí van a copiar el nombre vulgar, el nombre científico, las flechas que me indican los tipos de relaciones que se pueden extender, las diferentes especies que, por ejemplo, pueden aparecer acá en esta imagen, y los sistemas o los mecanismos de reproducción si los hay. ¿Ya lo hicieron? Profe, una pregunta. No, Es señora. que apunta hacia arriba y dice arriba antepasado común. ¿Qué hay debajo de esa flecha? ¿De esta? Nada, solamente ahí aparece el antepasado común. ¿Listo? Ah, vale, gracias. Solo aparece el antepasado común. Entonces, el antepasado común del perro, del lobo y del zorro, ¿quién es?
el lobo. El lobo genera 3 especies diferentes, que ¿cuáles son? El perro, Canis familiaris, el lobo, Canis lupus, y el zorro, Vulpes vulpes. ¿Y quiénes de estas 2 familias pueden todavía reproducirse entre sí? El perro y el lobo. A partir del Canis familiaris, si ustedes se dan cuenta, 1, 2, 3, se generan 6 especies diferentes. Y si les digo más, ¿cuál es la particularidad? Que, por ejemplo, el lobo y el perro todavía se pueden reproducir entre sí, mientras que, por ejemplo, el zorro ya no puede tener mecanismos de reproducción. ¿Listo? En el caso de los felinos, también ellos generan una gran variedad de especies como tal. Son lo que son el ganado vacuno, que vienen siendo las vacas y los toros, lo que son los perros y los gatos, son una de las especies de individuos que más tienen diversidad. En el caso, por ejemplo, de las plantas, todas las que son plantas con flores. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? ¿Todo muy bien? Sí, señora. ¿Algún inconveniente? ¿Ninguno? Laura Cortés, Didier, ¿me colaboran por favor activando la cámara? Muchas gracias. Y espero que estén tomando los apuntes. Estos apuntes del día de hoy van a ingresar, todo lo que hemos visto, sistema de nomenclatura, ingresa en el taller evaluativo número 3. ¿Listo? ¿Ya puedo cambiar o todavía no? Vale. ¿Qué significa, hijos, la palabra longevidad? Todos no. ¿Cuánto vive una especie? ¿O qué tan vieja sea? ¿Qué tan vieja sea? O sea que podemos decir que si analizamos nuestra línea evolutiva, uno de los organismos vivos más viejos que existen son los perros. Podrían ser mascotas, mire, ¿desde cuándo? Desde la prehistoria. Y estamos hablando que la prehistoria viene siendo más o menos el origen o el génesis del ser humano. O sea que cuando se descubrió el fuego, el perrito ya estaba ahí presente. ¿Ya puedo cambiar? Listo. Sí, señora. Por una pregunta. Señor, ¿Por qué es que el zorro y el lobo no se pueden reproducir? ¿cómo? ¿Por qué el lobo y el zorro no se pueden reproducir? Porque serían infértiles, al igual que, por ejemplo, la mula y el buey. O sea, ellos, de poderse reproducir, se pueden reproducir, pero digamos que hasta ahí se pierde la fertilidad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en esta imagen, hijos, estas dos son de la misma especie de aves, pero la diferencia, dígame. El zorro y el perro se pueden reproducir. Se pueden reproducir. ¿El zorro y el perro? Sí, señora. ¿Sí se pueden reproducir? No, que está ¿Me estás preguntando? No. Digamos, hijos, ¿por qué hay especies que no se pueden reproducir entre sí? Porque digamos que el ADN es muy parecido y cuando es tan parecido puede tener errores como tal. Entonces, esos errores, ¿qué pueden causar? Pueden causar una malformación
o pueden causar un síndrome como tal, alguna enfermedad o un síndrome, cuando el ADN es tan parecido. Por eso, por ejemplo, en el caso del ser humano o del hombre, nosotros no podemos tener hijos entre sí con líneas evolutivas de nuestra misma especie. Es decir, usted con su hermana o usted con su prima, porque el ADN puede ser que sea muy parecido y pueda causar algún tipo de deformación. Y ustedes me van a decir, profe, eso no pasa nada. Listo. De pronto físicamente puede hacer que no suceda nada, pero hay estudios entre las familias que dicen, mire, por ejemplo, todas las personas de esta familia sufrieron de diabetes porque es una enfermedad que se transmite hereditariamente, o todas estas personas sufrieron de hemofilia, la incapacidad para coagular la sangre, o algunas personas como por ejemplo tienen problemas en los huesos como tal. Entonces uno mira a las familias y uno dice, venga, esta de pronto tuvo una deformación en los huesos, sale otra descendencia, una sobrina, y también tiene alguna misma condición, precisamente porque el ADN es muy parecido. Por ejemplo, acá, ¿por qué hay diferencias entre estos dos individuos? Entonces, la diferencia más puntual que se ve en la imagen viene siendo en la forma del pico y los colores del plumaje. ¿Por qué estos dos individuos no podrían reproducirse entre sí? Por estas dos características. Para las aves hijos, el pico es muy importante. ¿Por qué? Porque es la manera como ellos toman el alimento. No es el mismo, el pico que genera las condiciones de alimentación como tal que va a tener esa especie. Y la forma del pico de estas dos aves haría que la especie que se pueda reproducir, listo, puede hacer que nazca, pero vamos a ver, por ejemplo, cuánto tiempo puede durar viva y la calidad de vida de esa especie como tal. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Señora. Listo. Entonces, a raíz, hijos, de eso es que se presentan como tal los 5 grandes grupos de seres. Entonces, a partir de ese sistema binomial, salen 5 sistemas de clasificación grandes, que incluyen ¿a quién? A todos los seres que presentan el mismo tipo de célula. ¿Qué es una célula procariota y una célula eucariota, hijos? ¿No se acuerdan? Que la procariota no tiene un núcleo definido y la eucariota sí. Entonces, para clasificar a los seres vivos, tenemos en cuenta los siguientes componentes. El primero es el tipo de células, que tengan núcleo o no. El segundo es la organización celular, es decir, que sean seres unicelulares o pluricelulares. ¿Cuáles son los seres unicelulares? Los que tienen una sola célula capaz de realizar todas las funciones vitales. Y pluricelulares, en el caso de, por ejemplo, de nosotros, los seres vivos, que tenemos varias células que todas realizan una función específica. El tercer criterio viene siendo el tipo de nutrición. Si el individuo produce su propio alimento o lo tiene que consumir o coger de una fuente. Entonces, el tipo de célula, la organización celular y el tipo de nutrición hace que se generen 5 reinos en la naturaleza. Entonces, de aquí, de esas 3 condiciones, es que nacen estos 5 reinos. ¿Sí sabían ustedes? ¿Sí o no? Sí. Listo, voy a hacerles una pregunta. Si las condiciones de los tipos de células fueran diferentes, ¿podrían existir estos sistemas de clasificación? ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí, porque pero a partir de estas diferencias es que se generan
los 5 reinos de la naturaleza. ¿Listo? Bien, entonces, para esos criterios, ¿cuáles son? La organización celular, es decir, si está constituido por una sola célula, ¿cómo se llama? Unicelular, o por más células, pluricelular. Entonces, aquí nos dan el ejemplo de un organismo. ¿Cómo se llama este? Ameoide. Este es un ameoide. ¿Por qué se caracteriza? Mire, tiene estas patículas que se llaman los pseudópodos o falsos pies que le facilitan la locomoción. Y puede tener 3 tipos de locomoción diferentes: contráctil, vibrátil o pulsátil. Y aquí vemos un gusano que está formado o es un organismo pluricelular. La segunda es el tipo de célula que forman los organismos: eucariota y procariota. El dibujito de color azul es una célula procariota, característico de las bacterias, es decir, que esa sola célula va a realizar todas las funciones vitales de este individuo. ¿Cómo se llama este individuo? Se llama paramecio o puede ser también una eulema. Y esta es la imagen de una célula procariota en la cual esta viene siendo el núcleo definido. Necesito que tomen apuntes y hagan los dibujos de cada uno de estos reinos. El tercero es el tipo de alimentación. Autótrofa, como es el caso de la planta, que es la que fabrica su propio alimento a partir de convertir la energía química que tiene en la energía lumínica en energía química. ¿Cuál es la condición? Que haya presencia de sol. Y organismos autótrofos, como en el caso de este animal y de nosotros, que tenemos que tomar el alimento de diferentes fuentes. Y este viene siendo la presencia de tejidos. Entonces, recordemos, hijos, que los seres humanos tenemos alrededor de 8 o 9 tejidos diferentes. Y que estos tejidos precisamente son los que le dan al ser humano las cualidades como tal. En este momento nos quedan 7 minutos 40 segundos de la clase. Entonces, para que vayan haciendo los dibujos, por favor, faltando 1 minuto, dejo de compartir la pantalla y tomamos la fotico de las actividades que ustedes realizaron el día de hoy. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Perfecto. Entonces están haciendo los esquemas y están tomando los criterios para incluir un ser vivo o no en un determinado reino. ¿Listo? De ahí es que salen estas 5 categorías que nosotros conocemos hoy en día. Profe, tengo una pregunta. Es que dice los 5 reinos y aparecen 4. Ahorita pasas a otro y aparece 1. ¿Cuál? Móneras, protistas, es que acá hongo, arriba dice los 5 reinos. vegetal y animal. Estos son los 5 reinos: móneras, protistas, hongo, vegetal y animal. Pero para clasificar los individuos en cada uno de estos reinos, yo tengo en cuenta, Dani, estos 4 criterios. Entonces, ¿cuáles son los 4 criterios? La organización celular, el tipo de células, el tipo de alimentación y la presencia de tejidos. Estos son los criterios como tal. Lo que uno hace, por ejemplo, cuando dice, venga, ¿por qué no es prudente? El año pasado, Sosa y Chiribí no estuvieron en el mismo grupo. Entonces, ese fue un criterio de evaluar, de clasificación. Entonces decían, no, esos molestan mucho, generan mucha indisciplina, eso no hacen sino hablar. Pues no los dejemos en el mismo grupo. Entonces, así como existió ese criterio de clasificación para separarlos, hay unos criterios específicos para colocar a ciertas especies en un grupo determinado. ¿Y esos criterios cuáles son? La organización celular, el tipo de célula, el tipo de alimentación y la presencia de tejidos. Entonces, en la organización celular, ¿qué se tiene en cuenta? Si el individuo tiene
una sola célula o varias células. El tipo de célula que es, si es una célula eucariota o procariota. Entonces, si el individuo tiene una sola célula que va a realizar todas sus funciones, lo podemos clasificar en un grupo. Pero si es multicelular o pluricelular, ya lo podemos clasificar en otro grupo distinto. El tipo de alimentación que consume como tal o que genera ese individuo. Entonces, si es autótrofo, es decir, que fabrica su propio alimento, puede ir dentro de un grupo. Pero si tiene que consumirla de otra fuente primaria, va a otro grupo como tal. Nosotros, por ejemplo, de estos 4 cumplimos los 4 criterios. Entonces, pluricelulares, vamos en un grupo. Tenemos células eucariotas, ahí ya cumplimos otra condición. ¿Somos heterótrofos o autótrofos? Somos heterótrofos porque tenemos que tomar el alimento. Entonces ya tenemos 3 y tenemos, vuelvo y les digo, aproximadamente 7 clases de tejidos diferentes. Entonces, de esos 4 ya lo que vamos es como agrupando en clases o en tablitas de acuerdo a las características que presentan, sí o no. No sé si tengan alguna pregunta en este momento. No, señora. ¿Ya los copiaron, hijos? Si voy muy rápido, No, me profe. dice, por favor. Profe, un momento. Uy, profe, ¿qué pasó ahí? Ya. La perdí. Pues. ¿Por qué nos devolvemos a estos, hijos? Porque a partir de aquí estamos viendo sistemas de clasificación. Y a uno le enseñan que hay 5 reinos, pero uno no tiene ni idea el por qué hay los 5 reinos y cuáles son los criterios o las bases para que un organismo pueda ser incluido en un determinado reino o no. ¿Listo? Sí, señora. Bien. No, pero no la va a cambiar, no. Listo, nos quedan 2:30. Entonces, faltando un minutico, dejo de compartir la pantalla, ¿vale? Hijos, no sé qué horas tenemos. Profe, 12:30. Y fue pucha, apenas. Entonces, por favor, me regalan en este momento evidencia de lo que hicimos en la clase, si son tan amables, a la cuenta de 1, 2. Muy bien, gracias, Didier. No tiene la cámara encendida, entonces voy a tener que retirarlo. Ah, ya. Y, hijos, 12:31, nos vemos la próxima clase.